Muy bien, pues ahí le pido que se mantenga de pie y le invito por favor que me acompañe ahí a 1 Corintios 2 del 1 al 5, que es el versículo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar esta parte de la Biblia y vamos a ver qué Dios nos quiere hablar por medio de esta porción de la palabra. Cuando lo tenga, por favor, acompáñame con un amén. Es 1 Corintios 2 del 1 al 5. Ahí si no trae Biblia, acérquese con un cristiano. Amén, ¿ya todos? Gloria a Dios. Pues les parece si lo empezamos a leer juntos. Dice en 1 Corintios 2:1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en nombre de tu Hijo Jesús te damos la gloria y la honra, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos, Padre, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte, Padre, glorificarte, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, que dispongas cada corazón que está aquí reunido, Señor, para escuchar tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te pido, Padre, que me uses a mí, Señor, solo como un medio, Padre, para llevar tu mensaje, Señor, para que tu pueblo sea exhortado, Señor, sea enseñado, sea edificado, Padre, y tú seas glorificado. En nombre de tu Hijo Jesús, Padre, no permitas que salgan palabras, Señor, que no vengan de ti, Señor, que todo lo que yo hable en esta mañana venga de ti, Padre. Y en nombre de tu Hijo Jesús te pido, Padre, que pongas en cada corazón que esté escuchando tu mensaje el día de hoy, ese discernimiento, Padre, para que ellos sepan qué es lo que viene de ti y qué es lo que no viene de ti. Pues inclusive tu misma palabra dice que hay ocasiones, Señor, que los mismos mensajeros se equivocan, Señor, para que el pueblo esté listo y atento al mensaje, Padre. De esa manera te pido, Padre, que todos estemos atentos, Señor, y sepamos qué es lo que viene de ti y qué es lo que no viene de ti, y lo que venga de ti, Señor, lo pongamos por obra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, amén. Tome su lugar, amada iglesia. Y bueno, ya les he estado compartiendo de lo que es la carta de los Corintios, del apóstol Pablo al pueblo de Corintios, en el cual hemos visto muchas similitudes entre esa iglesia, la iglesia de aquel tiempo y la iglesia contemporánea, amén. Muchas similitudes de lo que era aquel lugar con lo que es el puerto de Vallarta, y muchas similitudes de las que estaba pasando en la iglesia de esos tiempos con las que sigue pasando actualmente. En esta porción de la Biblia que vamos a estudiar el día de hoy, vemos cómo el apóstol Pablo, eran muchas las cosas por las que el pueblo de Corinto tenía muchos por los problemas que estaba pasando. En anteriores versículos les había comentado, habíamos hablado de la idolatría, de que adoraban falsos dioses, de todo lo que estaba. Y en esta porción de la Biblia vemos una extrema preocupación del apóstol Pablo. Ahorita lo vamos a estudiar más a fondo. Una extrema preocupación del apóstol Pablo, y yo denoto una gran sinceridad en sus palabras. Ahorita lo vamos a ver, de que cómo esta iglesia, porque esta iglesia, amada iglesia, esta iglesia ya estaba establecida. No era una iglesia que apenas se estaba levantando. ¿Estamos de acuerdo en eso? No era una iglesia nueva, ya tenía varios años. Ya tenía sus ministerios, ya tenía roles, ya era una iglesia establecida. Una iglesia en forma, no era una iglesia nueva, que no supieran lo que tenían que hacer, sino que era una iglesia ya bien establecida, con problemas. Imagínense la necesidad que tuvo, por la que estaban pasando, que hubo necesidad que el apóstol Pablo tuviera que enviarles esta carta. Siempre que que tengo la oportunidad de compartir, siempre me llega a mi mente este versículo de Filipenses 3:1, que dice: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volverles a escribir lo mismo. ¿Y a ustedes qué dice? ¿Se acuerdan? Les da seguridad. No lo busquen, no lo busquen nada más. Y siempre digo,
Siempre me llega este versículo porque a veces dice, es que sí, eso ya lo he escuchado, amén. Muchas veces decimos que ya hemos escuchado lo que nos van a compartir, pero pues cuántas veces que lo hemos escuchado lo hemos puesto por obra, ¿verdad? o hemos actuado, o lo hemos tomado ya como propio. Nomás decimos, ya lo escuché, pero pues de todas las veces que los has escuchado, ¿cuántas veces realmente ha hecho un cambio o ha transformado tu vida, verdad? Y bueno, pues va de nuevo. Dice la palabra de Dios ahí en Corintios 2:1, amada iglesia, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo estaba diciéndoles ahí la manera como él nos había acercado a esa iglesia. En ese tiempo, fíjense lo curioso, en ese tiempo, no sé si todavía se use ahorita o ahorita todavía también esté, pero en ese tiempo a la gente le gustaba escuchar a aquellos grandes oradores, aquellos grandes, los más populares de la época. Los más populares de la época eran los que todos querían escuchar. ¿A poco eso se usa todavía ahorita? Todo el mundo nomás viene un predicador popular, uno que tenga su página de internet o de YouTube, o que ya sea algo famoso y pum, todo el mundo quiere ir a escucharlo, ¿verdad? O alguien que tenga un apóstol que haya abierto varias iglesias y que ya tenga, que se ha anunciado como profeta, pues todo el mundo lo quiere ir a escuchar, ¿verdad? Y muchas veces despreciamos al de casa, ¿verdad? Porque queremos escuchar a alguien famoso, a alguien popular. Y muchas veces no es que queramos ver el mensaje, sino que queramos ver a la persona, ¿verdad? Y en esos tiempos el pueblo de Corinto estaba pasando por esa situación. No solo el pueblo de Corinto, sino todo el pueblo de Grecia. Les llamaba mucho la atención ese tipo de oradores, los que hablaban bonito, los populares, los que se expresaban bien, los que eran claros, que usaban esas palabras tan bonitas y tan rebumbantes, se dice, ¿verdad? Eran los preferidos. Y dice el apóstol Pablo, yo no me acerqué así a ustedes de esa manera. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí vamos? Dice, yo cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, diciéndoles, yo no me acerqué así de esa manera, como todo el mundo, como es tan popular ahorita. Yo no me acerqué así, dice. Porque muchas veces, ¿qué pasa, amada iglesia? Cuando nosotros no estamos interesados en entender el mensaje de la palabra de Dios, cuando vamos buscando más el predicador, el evangelista, el profeta, cuando vamos buscando más la persona. ¿No les ha pasado, no hemos escuchado de que, oye, fuiste a esa noche de sanación, o que vino el evangelista fulano, y qué tal que estuvo, de qué se trató la predica? Pues no sé, pero estuvo muy bonita. ¿Sí les suena familiar o no? Desafortunadamente, pues es gente que no va buscando el mensaje, ¿verdad? Es gente que va buscando el poder estar como cuando estábamos en lo mundano, hermanos. Le voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Cuando estábamos en lo mundano, se ve chido poner las canciones de Pancho Barraza y subirle a todo volumen, ¿no? De la Arrolladora Banda de Limón ahí en tu casa, o de Jenny Rivera, lo que sea, se oye bien poner y subir todas las de Chelo Silva, lo que quieran, cada quien la música. Pero ¿a poco no se oye mejor estar en el baile, ¿da? Ahí mero, en el baile, teniéndolo frente a frente? Es más por tener esa satisfacción de estarlo viendo y de estarlo escuchando, que ya no es tanto por el mensaje, por buscar de Dios, sino simplemente por estar cerca de alguien famoso. ¿Sí me explico? Y se pierde el mensaje y estamos tan atentos a ver qué es lo que hace el predicador, el evangelista, el profeta, que perdemos de vista el centro de la predicación, ¿o no? ¿De qué se trató? Pues no sé, pero estuvo bien bonito, y luego todo estaba bien acomodado, ¿verdad? Había luces y había sonido y todo, y había pantallas, y no, estuvo bonito. ¿Y de qué se trató el mensaje? Pues no sé, pero estuvo bonito, ¿ah? Y bueno, desafortunadamente sigue pasando eso en nuestras fechas, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, amada iglesia, el apóstol Pablo no era lo que él usaba, no era su carta de presentación, el mostrarse ante la gente con palabras de sabiduría. Y recordemos, amada iglesia, que si alguien podría expresarse con palabras de sabiduría,
o con conocimiento del apóstol Pablo. Recordemos un poco de su historia brevemente. Sabemos que él descendía de buena familia, que tuvo muy buenos estudios, era un hombre muy inteligente, muy sabio para hablar, muy sabio para expresarse, con grandes conocimientos, con gran capacidad y habilidades para hablar, mas sin embargo no utilizaba todo eso. ¿Qué era lo que utilizaba el apóstol Pablo, amada iglesia? Dice ahí en 1 Corintios 2:2, pues me propuse, ¿sí me está siguiendo? No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo que el apóstol Pablo llevaba, el mensaje del apóstol Pablo, la carta de presentación del apóstol Pablo, las bases del apóstol Pablo, era el mensaje de la cruz, amada iglesia. Era Cristo crucificado. El apóstol Pablo les dejó muy claro que su intención desde un principio fue esa: hablar del mensaje de la cruz. Él no quiso andar con palabrerías, no quiso andar con darse a él como que él sabía mucho, sino lo que él quería era que la gente conociera de quién, de Jesucristo, porque nosotros sin Jesucristo no somos nada. Una predicación que no sea Jesucristo el centro no es una predicación, amada iglesia. Cualquier predicación que se esté dando en un púlpito, si el centro no es Jesucristo, no es palabra de Dios, amada iglesia, es simplemente palabrería. Gloria a Dios. De esa manera, amada iglesia, y bueno, pues ¿qué tiene que ver eso? Bueno, de esa manera, amada iglesia, nosotros como hijos de Dios, como embajadores del reino aquí en la tierra, híjole. La otra vez les prediqué, somos la luz y la sal. Pero somos los embajadores del reino de Dios. Dice la palabra que donde quiera que estemos nosotros es una porción del cielo, una porción del reino de Dios. Somos los embajadores, hermanos, somos los portadores de la luz, hermano, hermana. Imagínense la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Y nosotros, hermanos, con esa responsabilidad que tenemos que llevar el evangelio de la misma manera. Es importante que ponga atención a lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. ¿Cómo debemos de nosotros llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo debemos llevar nosotros el evangelio? ¿Cómo debemos hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo poder lograr que la gente venga a la iglesia? ¿Cómo poder lograr que nuestra familia, que nuestros vecinos, que toda esa gente que se está perdiendo allá afuera conozca realmente de Dios, amada iglesia? ¿Necesitamos acaso sabernos de pe a pa toda la Biblia? ¿Necesitamos acaso tener un conocimiento académico, universitario mínimo para poder tener las palabras adecuadas? Necesitamos tener un gran trabajo, necesitamos ser famosos, necesitamos tener miles de seguidores en YouTube o en Facebook para poder que la gente cree en nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos, hermano? ¿Necesitamos acaso disfrazarnos, vestirnos de, no sé, hacer show, magia, lo que sea para atraer a la gente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amada iglesia, para que la gente venga a Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos dice: presenta a Jesucristo. Háblales de Jesucristo. Háblales del gran sacrificio que hizo Jesucristo ahí en esa cruz del Calvario. Amén. Miren, muchas veces nosotros, cuando se habla de evangelizar, y yo en su momento, hasta no hace mucho, me ponía también esa barrera de decir: es que yo soy predicador, yo no soy evangelista. Es que mi don, mi talento, mi llamado es a predicar la palabra. Porque no me late eso de andar predicando en la calle, o sea, no es lo mío. Y yo veo gente que tiene ese don, ese talento, que cuando menos lo ve ya está hablando de la palabra de Dios y tiene ese don de convencimiento. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que todos somos evangelistas, todos somos todos tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios. Que unos tengamos unos talentos más que otros, bueno, gloria a Dios. Así como la misma palabra de Dios dice que todo lo que se mueve alaba a Jehová, pues unos tenemos la voz más bonita, somos más honestos, unos cantan más bonito como la hermana Karina y otros berrean como yo, pero aquí estamos alabando a Dios, y lo glorificamos cada quien en su manera y con lo que tiene.
De esa misma manera, hermanos, todos tenemos la obligación de llevar el Evangelio. No podemos, hermanos, el mensaje del día de hoy es que no puedes estar pensando que es obligación de los pastores andar evangelizando, que no es obligación, amada iglesia, de que haya un liderazgo, un ministerio de evangelización en tu iglesia para que la gente conozca de Dios, para que la gente le llegue el mensaje de las el mensaje de las nuevas de salvación, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que llevar ese mensaje, y muchos de nosotros tenemos barreras, hermano, y esas mismas barreras nos las ponemos nosotros mismos. Y ahí le va de lo que le estoy hablando. ¿Cuáles son esas barreras que nosotros mismos nos ponemos? No estoy preparado, hermano. Apenas conocí de Dios hace 3 meses. Apenas me bauticé hace 1 mes. Tengo viniendo a la iglesia 15 días. Todavía ni siquiera pertenezco a la iglesia. No tengo ningún ministerio. A mí nadie me ha dado ningún liderazgo. Siento que no es lo mío. Hermano, yo con trabajos hablo. Y usted quiere que le hable a la gente de Dios. No sé qué decirle. Y miles de pretextos. ¿Les suenan familiares? ¿O estoy inventando? ¿Amén o no amén? ¿Y cuántos más pretextos ponemos? Y son barreras que no le está poniendo Dios, hermano, hermana. Ni siquiera el Satanás se las está poniendo, se las está poniendo usted mismo. Lo que usted necesita para llevar el mensaje de Dios, para evangelizar, Dios ya lo puso en usted, amada iglesia. Usted ya tiene lo necesario para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, podemos pensar, tenemos que muchas veces pasa que nos confundimos, que pensamos que el evangelizar y el predicar es algo muy similar. Le voy a poner un ejemplo. Yo para predicar, yo preparo un tema. Amén. Yo no me vengo aquí, no me vengo a ver qué se me ocurre y les digo. Todo lo que yo traigo anotado aquí, yo ya lo preparé, lo estudié, lo anoté y lo traigo aquí para que no se me olvide para un repaso. Y todos los que predicamos, así deberíamos de hacerlo, traer un tema. No podemos saber aquí, pararnos aquí a ver qué se nos ocurre. Obviamente cualquiera puede hablar de Dios aquí, ¿da? Si me pongo a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, puedo pasar 4 horas sin parar y sin dejar de hablar, pero eso no es una predicación. El predicar es un tema que a la gente le quede claro, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos confundimos, o muchos nos confundimos porque pensamos que el llevar la palabra, las buenas nuevas, es una predicación y no, amada iglesia. No necesitas preparar un tema para hablarle a la gente de Jesucristo. Lo que necesitas hablarle a la gente es de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que ha pasado en tu vida, de una vez que tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Y no necesitas preparar ningún tema, ni necesitas pasarte estudiando horas. No lo necesitas porque no le vas a predicar a esa persona. Le vas a hablar del cambio que ha hecho en tu vida y de lo que puede hacer en la vida de esa persona. Amén. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en amada iglesia, no abrumaba a pesar del conocimiento que tenía y la sabiduría que tenía el apóstol Pablo, no abrumaba a la gente con tanta palabrería. Amén. Nosotros muchas veces, otra barrera que ponemos es el que, como que decimos que no sabemos tanta Biblia, que no nos sabemos tantos versículos, pensamos que no vamos a poder hablarle a la gente de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí nos está hablando que no hay necesidad de decirle tanta Biblia a la gente, amada iglesia. Si nosotros empezamos a hablarle a alguien y empezamos a compartirle versículo tras versículo y mira, es que de lo que el versículo dice este y este otro versículo dice este, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrumar a la gente, ¿verdad? Vamos a enfadarla, vamos hasta saturarla. La gente no necesita tanta Biblia. Los que necesitamos más la Biblia somos los que ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como los que estamos aquí, amén. Los que ya estamos aquí, que ya aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, que queremos crecer espiritualmente, somos los que necesitamos aprender más de la palabra de Dios. Amén o no amén. Amén. Entonces nosotros sí ya nos reunimos cada domingo, cada jueves, venimos aquí a recibir el alimento, ¿verdad? Ya recibimos ya no a recibir leche, sino a recibir carne, ¿verdad? Y nosotros sí somos los que necesitamos ser enseñados y aprender más dentro de la palabra de Dios. Es por eso la labor del predicador. Pero la gente que está allá afuera, amada iglesia, la gente que no conoce de Dios, no necesitamos abrumarla con tanta palabrería. Simplemente tenemos que hablarle
de que hay alguien que los ama mucho, que hay alguien que dio la vida por ellos, que hay alguien que hay alguien que estuvo dispuesto a morir por ellos para que ellos tuvieran la salvación y la vida eterna. Amada iglesia, hay mucha gente necesitada allá afuera, hay mucha gente allá afuera, ahorita con esto del COVID, mucha gente pasando por ansiedad, por depresión, por miedo de lo que va a pasar. Y hay gente que desafortunadamente aún no conoce de Dios, y es a la gente que debemos llevar el mensaje, pero sin tanta palabrería, hermanos, simplemente de hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y era lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Está conmigo o no? El mensaje de salvación, el mensaje de evangelización del apóstol Pablo hacia el pueblo de Corinto no era palabrería, no era sabiduría, sino lo que Jesucristo había hecho. Lo que había pasado con el apóstol Pablo después de que él tuvo su encuentro con Jesús. Porque él tuvo su encuentro con Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para los que no les gustan los encuentros o no creen en los encuentros, el apóstol Pablo tuvo su encuentro. Y el de él estuvo, ahora sí que estuvo tremendo, ¿ah? Bueno, gloria a Dios por los encuentros. Voy a hacer un comercial, yo soy producto de un encuentro, gloria a Dios. Bueno, Dios me habló a mí por medio de un encuentro. Gloria a Dios. Y tenemos, amada iglesia, muy importante, miren, es importante saber de la palabra de Dios, claro. De hecho, se nos dice que qué bueno sería aprendernos un versículo diario, de leer la Biblia y llevarte y aprenderte un versículo diario, o un versículo cada 2 días. El que te pueda saber toda la Biblia, lo más que puedas saber de la Biblia es muy bueno, claro que sí. Pero más que eso, hermanos, tenemos que respaldar lo que nosotros hablamos, lo que le queremos hablar a la gente de Jesucristo, lo tenemos que respaldar no con Biblia, sino lo tenemos que respaldar con nuestro testimonio, amada iglesia, con la forma de comportarnos. Yo no me quiero imaginar al apóstol Pablo un domingo por la mañana en el pueblo de Corinto, frente a todo el pueblo de Corinto, hablándoles a todos de Jesucristo, y el lunes por la tarde persiguiendo cristianos ahí por Grecia, ¿verdad? Persiguiendo cristianos, es decir, siendo el mismo que era antes. ¿Está conmigo? Amén o no amén. Nosotros no podemos, esa es otra traba que muchas veces esa no la ponemos, sino que sabemos que nos detiene para llevar el evangelio. No sé si alguien le esté hablando Dios en esta mañana. Muchas veces nosotros nos ponemos muchos pretextos en la cabeza y decimos: es que no estoy preparado, es que yo no sé, es que no es lo mío. Simplemente, hermano, ¿será que tal vez usted aún no ha sido transformado, que aún no es una nueva criatura, que por eso siente que no puede dar ese testimonio, respaldar eso que lo que usted quiere hablarle a la gente de Jesucristo no lo ha hecho en su vida? ¿Sí están conmigo o no? Amén. Yo no puedo pararme aquí, o yo no puedo decirle a alguien, o nadie de nosotros podemos pararnos aquí en el púlpito, y menos en el púlpito, podemos pararnos o quererle hablar a alguien de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida un domingo, un sábado, y el lunes en la noche, o el martes en la noche, volver a estar haciendo lo que he hecho toda mi vida, viendo pornografía, andar en infidelidad, andar en adulterio, en drogas, haciendo cosas que no debo de hacer. O sea, ¿está conmigo? Muchas veces, amada iglesia, nosotros nos ponemos un chip en nuestra cabeza y decimos: es que no estoy preparado, es que no es lo mío, es que yo no soy evangelista. No, hermano, amada iglesia, ¿no será tal vez que realmente no hemos sido transformados aún? Porque si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, como se supone que todos los que estamos aquí deberíamos de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, usted ya debería de tener eso mismo que tenía el apóstol Pablo para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo? Hablándole a la gente de lo que Dios ya ha hecho en su vida, de usted, y lo que puede hacer en la vida de las demás personas. ¿A alguien le está hablando Dios en esta mañana? Si es así, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: ya tienes lo necesario para evangelizar. Okay. Dígale: Dios ya te lo dio. Amén. ¿Quién lo cree? Ahora dígale al que está a su lado, dígale: ya no pongas pretextos. Y dígale: pero necesitas ser transformado en una nueva criatura. Dígale que no le dé miedo, dígale sin miedo, pero necesitas ser transformado.
transformados en una nueva criatura, ¿verdad? Para poder compartir el evangelio, para poder llevar las buenas nuevas. Mira, amada iglesia, yo no sé cuál sea el caso de cada uno de nosotros, ni es algo que me debe interesar, ni es lo que ni quiero saber, porque aunque para Dios todos somos iguales, ¿verdad? Todos somos iguales, Dios no hace excepción de personas, amén. De allá para acá, no, de aquí para allá todos somos iguales, ¿verdad? Pero de allá para acá no todos estamos iguales con Dios, ¿verdad? Yo no sé a quién Dios le está hablando, tal vez todos, o espero que la mayoría de todos los que estamos aquí ya somos nuevas criaturas, y si somos nuevas criaturas simplemente es quitar esas barreras, llevar el mensaje, que entendamos que ya tenemos lo necesario para llevar el mensaje de salvación. Si sentimos trabas en nuestras vidas, si sentimos que algo nos falta, hermanos, tal vez sea el convertirnos en nuevas criaturas, en realmente aceptar a Jesucristo, creer en ese sacrificio de la cruz y poder hablar y compartir a la gente de lo que Él ha hecho en nosotros y que también pueda hacer en sus vidas. Amén. Porque aunque esté predicando, aunque Dios nos esté hablando, a Dios todos sabemos cómo es Dios y cómo son las predicaciones, que a todos, cada uno de nosotros nos habla muy en una muy particular forma, nos habla cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Corintios 2:3, y estuve entre vosotros con debilidad. Ay, caray. Y estuve entre vosotros con debilidad. Aquí el apóstol Pablo nos habla de su totalidad dependencia de Dios y del mensaje de la cruz que les estaba predicando. Fíjese nomás, el apóstol Pablo, el que dice muchos quisieran ser como él, y quisieran ser como él, y lo admiran y lo valoran, y es de los más grandes predicadores evangelistas, que levantó más iglesias, el que gran trayectoria, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo no admirar todo lo que el apóstol Pablo, todo lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo no admirarlo? Pero aún así, hermanos, fíjate cómo dice aquí, con debilidad. Y estuve entre vosotros con debilidad. Él no estaba tratando de presentarse como alguien poderoso, amada iglesia, como alguien que todo lo puede hacer y que es perfecto y poderoso. Tenemos que entender que lo que el apóstol Pablo está hablando de debilidad, no está hablando de alguien asustadizo, con terror, sino con debilidad. Se está expresando él mismo, se está manifestando él mismo de que él sin Dios no es nada. ¿Cuántos predicadores hemos visto desafortunadamente en la actualidad que se presentan ante ellos mismos, se presentan como seres que sanan, como personas y que sanan, grandes profetas, y ven, porque yo profetizo, yo sano, yo hago esto, yo digo esto, y yo decreto, y yo te profetizo, y yo, ¿cómo se están presentando, hermanos? Se están presentando como que todo lo pueden, como que todo lo pueden hacer, y desafortunadamente es lo que a la gente, a las iglesias modernas, es lo que le llama la atención. Le llama la atención eso, que alguien se pare aquí y te diga, que les diga a la gente, y yo te voy a sanar, y Dios tiene esto para ti, y pon milagros por aquí, milagros para allá. Gente que se pare con seguridad y que les diga, y que todo va a estar bien, y tu familia, y todo, y bravo, y toda la gente se emociona, y bravo, con una seguridad así, que tú digas. Pero el apóstol Pablo no era así, amada iglesia. El apóstol Pablo dice, yo me presenté a ustedes con debilidad. Presentándose, como ya lo dije, como alguien que sin Dios no puede hacer nada. Desafortunadamente, los actuales apóstoles, tantos apóstoles que han salido, tantos predicadores que podemos ver en YouTube, no tenemos que ir tan lejos. Aquí en Vallarta hay un auge de apóstoles, de pastores que predican tanto y tantas cosas con seguridad en sí mismos, y hasta se olvidan de poner parte, que hasta olvidan de hablar de Dios o de Jesucristo en sus predicaciones. Y es cosa contraria de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. Yo me presento, dice, con debilidad, dice. Yo les presento un evangelio en el cual el mensaje es lo que mi Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario. Eso es lo que yo les traigo a ustedes.
estaba manifestando también, y Él nos estaba hablando de que ninguno de nosotros, amada iglesia, somos merecedores de la salvación y de la vida eterna. Amén. Amén. Pero Jesucristo, por medio de ese sacrificio, Dios nos dio por gracia esa salvación. Amén. Amén. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba presentando, el reconocer que solos no podemos, que ya lo hemos intentado muchas veces, amada iglesia, y siempre fracasamos. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a los pies de Dios, a llegar o aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, lo intentamos con limpias? Amén. Lo intentamos que nos leyeran las cartas, lo intentamos con brujos, lo intentamos con otras religiones, con otras cosas, y buscamos, y que esto, amén, amén, como a 5 veces de las que dije yo. ¿Cuántos de nosotros buscamos ayuda en otras partes y nunca la encontramos? ¿Cuántos de nosotros quisimos hacerlo por nuestras medias propias fuerzas y nunca lo logramos? El evangelio que el apóstol Pablo presenta, o que le presentaba a la iglesia de Corintios, es el de poner todo en las manos de Dios, el dejar que Jesucristo sea a través de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 2:3? Y mucho temor, dice, ¿verdad? Y mucho temor y temblor, dice. El apóstol Pablo estaba siendo completamente, ¿qué, amada iglesia? Transparente, ¿verdad? Y como somos muchas veces nosotros los que predicamos la palabra de Dios, amada iglesia, queremos mostrar algo que no somos, ¿verdad? Amén. Queremos mostrarnos ante la gente como alguien que nunca pasa por ningún problema, como alguien que no sufre, como alguien que está todo chido, que está todo nice, y que no, pues para que la gente vea que sí, realmente Dios está conmigo, ¿verdad? Porque si yo le digo a la gente que tengo problemas, pues ¿cómo me van a creer que Dios está conmigo, verdad? Pero ese es el poder de la cruz, amada iglesia. Ese es el poder de Dios. El que a pesar de que nosotros estemos pasando por tribulaciones, a pesar de que tengamos problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, que tal vez no tengamos un trabajo, que tal vez estemos con una enfermedad, con lo que sea, seguimos caminando adelante porque Jesús está con nosotros. Amén. Ese es el poder de la cruz, amada iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Y dice con mucho temor. Pero ¿qué temor, amada iglesia? Muchos de los que han tenido la oportunidad de compartir, ya sea en un púlpito o en alguna reunión o algo, van a entender de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Yo cada que me subo, antes de subirme a predicar, siempre me entra un temblor, me siento una adrenalina, empieza algo a recorrer mi cuerpo. Es algo que solo les podría descifrar así como una arritmia. Algo así, me empieza algo y no es ansiedad. Es simplemente me empieza a entrar algo, y digo, pero ya me preparé, traigo mis hojas, traigo todo, lo estudié, vengo preparado, sé de lo que voy a hablar. Y por si fuera poco, el Espíritu Santo va a hablar a través de mí, pero aún así entra algo en ti que es un temor, pero por hacer las cosas de una manera que le agraden a Dios. Amén. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está conmigo? El temor del que hablaba Pablo es un temor no de cuando tú sientes que tu vida que puedes perder tu vida, o de que estás en un accidente, o de que temor que le pueda pasar a alguno de tus hijos o a algún familiar. Ese temor no. El temor de la que está hablando el apóstol Pablo es el temor por hacer las cosas con un agrado para Dios. Ese es el temor del que estaba hablando el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, por ese mismo temor, amada iglesia, no usaba sus conocimientos, no usaba su sabiduría. Él usaba el mensaje de la cruz. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo simplemente decidió hablar de Jesús, de su gran sacrificio, así de simple. Para hablar de Dios solo necesitamos hablar de ¿quién? De Jesús, amada iglesia. De Jesús. ¿Verdad que no es tan complicado evangelizar? ¿Verdad que no es tan complicado hablar al vecino de Dios? ¿Verdad que no es tan complicado compartir el mensaje de Dios?
¿Cuántas veces hemos escuchado, amada iglesia, predicadores o pastores que se paran a hablar de tantas cosas sin sentidos solo porque sienten la necesidad de ser vistos, amada iglesia? ¿Cuántas veces no hemos visto gente que no prepara nada, que no hace nada, que simplemente lo único que quiere es llamar la atención? O decir o pensar que si no predico, no valgo. Si no estoy ahí, donde la gente me vea, entonces quiere decir que no me están dando mi lugar en la iglesia, o quiere decir que no estoy haciendo nada para Dios. ¿Cuántas predicaciones hemos visto, amada iglesia, donde los predicadores hablan más de sí mismos y de sus opiniones personales que de Jesús? Es triste, amada iglesia, pero hay iglesias que conocen más de la vida de los pastores y de los predicadores que de Jesús, amada iglesia. Hay iglesias donde ya se saben de memoria todas las veces que Dios ha hecho milagros en los pastores y en los predicadores. Y se acuerdan, y ya toda la iglesia se sabe de memoria la que hizo, y dice, ya se va a aventar otra vez la misma. Desafortunadamente eso pasa, amada iglesia. Cuando nosotros queramos pararnos en el púlpito, cuando nosotros tenemos que hablar el mensaje, tenemos que hablar ¿de quién? De Jesucristo. Amén. Pero usted me podría decir, pero el apóstol Pablo en sus cartas, en varias de sus cartas, habla de todo lo que batalló, de todo lo que sufrió, ¿verdad? Habla de lo que él sufrió, de que lo latigaron, de que estuvo encarcelado. Y sí es cierto, habló de lo que padeció. Pero no podemos hablar 45 minutos, una hora de lo que ha pasado en tu vida, ¿verdad? Tenemos que hablar de Jesucristo. Jesucristo debe de ser el tema de cualquier predicación. Amén. Gloria a Dios. Porque la gente no viene a la iglesia a conocer la vida del predicador ni la de los pastores, ¿verdad? La gente viene a conocer a la iglesia para conocer ¿a quién? A Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. La manera en que nosotros, amada iglesia, deberíamos de hablar de nosotros y de lo que Dios ha hecho de nosotros es con nuestros testimonios, pero no aquí parados en el púlpito, amada iglesia, sino ¿dónde? Afuera. Y no tan afuera, hermano, desde aquí mismo de la iglesia, porque habemos unos a veces, no digo en esta iglesia, pero habemos unos que dentro de la iglesia no saludamos a todos, ¿verdad? O no queremos que nadie nos hable, o somos muy cerrados. Y eso es algo que también debemos de cambiar, amada iglesia, nuestra actitud, dar un testimonio, expresar a Jesucristo por medio de nuestras vidas y de nuestro testimonio, pero no aquí parados en el podio, sino allá abajo. Amén. No estoy diciendo incoherencias, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esa, amada iglesia, es el temor del que el apóstol Pablo se refiere. Ese temor de presentarse ante el pueblo de Corinto y no tener el temor de no pararse ante el pueblo de Corinto, de hablar del sacrificio de la cruz y de no estarlo respaldando con su vida, con su actitud, con sus hechos, con su estilo de vida. Ese es el temor del que habla Pablo, amada iglesia. Y es el temor que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener. El tener ese cuidado de cuando queremos hacer algo para Dios, tener ese temor por hacerlo de la manera que le agrade a Dios y no por hacerlo nada más porque nos vean o porque digan que yo sí hago más que el otro. Porque hay una gran diferencia entre hacer algo porque quieres hacerlo para Dios y hacerlo porque nada más quieres que la gente te vea que tú estás haciendo algo para que digan, ay, ese hermano sí trabaja o esa hermana sí trabaja. Podemos engañar a los pastores, podemos engañar a los líderes, pero ¿saben a quién no engañamos? A Dios. Él realmente conoce nuestros corazones. Y ese es el temor del que habla el apóstol Pablo. Y dice, y temblor. El apóstol Pablo estaba muy consciente de lo que estaba predicando, del poder de la cruz, gloria a Dios. Mira, hermano, del temblor, le voy a hablar del temblor. Qué fácil es para mí, en este momento, para mí o para cualquiera que se pare en este púlpito, el poder hablar de Jesucristo. Entre comillas, está sencillo. Ahorita van a ver a qué es lo que les quiero explicar. ¿Por qué está sencillo? Porque todos y cada uno de los que están aquí, o la mayoría, están aquí porque tienen una necesidad. Yo creo que nadie está aquí a fuerzas. Todos vienen buscando algo de Dios. ¿Amén o no amén?
Y para mí es más fácil hablarles a ustedes de Dios, de Jesucristo, porque ustedes a eso vienen. ¿Me está entendiendo o no? Es más fácil, ¿verdad? Porque usted tiene una necesidad y yo tengo algo, o Dios me usa para darle algo que usted está buscando. Pero ¿cómo hablarle a alguien de Jesucristo? ¿Cómo a alguien hablarle de Dios que no tiene la necesidad de escucharlo? O que no siente la necesidad. Amada iglesia, yo no sé usted, pero yo sí conozco matrimonios, conozco personas, y yo sé que ahorita va a llegar a su mente también, matrimonios que nunca han peleado, tienen años de casados, tienen una vida bien, se puede decir que son matrimonios modelos, y ¿sabe qué? No conocen de Dios, nunca han ido a una iglesia. ¿Usted cree que esa gente necesita de Dios? No, perdón, hice la pregunta equivocada. ¿Usted cree que si usted le dice a esas personas que necesitan de Dios, le van a creer? ¿Para qué lo necesitan? ¿Cómo decirle a alguien, amada iglesia, cómo explicarle a alguien que creció con dinero, que nació en cuna de abolengo, que nunca ha tenido problemas, que le han cocinado, que tiene carro, que tiene casa, que si la pandemia, que si lo que sea no le preocupa porque tiene suficiente dinero en el banco para vivir y no le afecta en nada? ¿Cómo le llegas si le dices que necesita de Jesucristo? ¿Cómo le hablas si le dices que su alma necesita ser salvada? Ah, caray, ¿verdad? Ahí es el temblor, amada iglesia. ¿Cómo le digo a la gente que no sabe que necesita a Dios, pero que sí la necesita? Porque muchos de nosotros vemos a alguien en la calle que está pidiendo dinero, o que lo vemos recogiendo, buscando de comida en la basura, y decimos, ese necesita de Dios, voy a ir a hablarle. Pero ¿qué pasa con todos los ejemplos que les estoy poniendo? Amada iglesia, hay mucha gente allá afuera que nunca se ha enfermado, que vive bien, que está cómoda, que no tiene problemas con sus hijos, pero nunca han escuchado de Dios. Ahora, que Dios es un Dios maravilloso, que Dios es misericordioso, amén, lo es. Pero de acuerdo a su palabra dice que todo aquel que no acepta a Jesucristo en su corazón, dice que morirá en pecado, amén. Por más buena gente que tú seas, por más buena vida que tú lleves, entre comillas, por más muy buena relación que lleves con tu esposa, con tus hijos, de acuerdo a la palabra de Dios, si no aceptas a Jesucristo en tu corazón, si no eres bautizado, si no eres obediente con la palabra de Dios, dice que tu destino, ¿qué es? Porque todos nacimos con el pecado original, ¿estamos de acuerdo? Ahí es donde entra el temor. ¿Cómo hablarle a toda la gente esa que no sabe que necesita de Dios, decirle que sí lo necesita? ¿Cómo decirle a la gente que necesita aceptar a Jesucristo en su corazón? Imagínense en aquellos tiempos el apóstol Pablo tener que llevar el evangelio a aquellas personas que tenían dioses, ya lo logramos la vez pasada, creían en dioses sobrenaturales, creían en dioses que volaban, en dioses que eran grandes guerreros. Amén. ¿Cómo presentarles un Dios hecho humano, que para darnos la salvación y la vida eterna decidió sufrir un castigo, decidió ser vituperado, decidió ser escupido, apedreado, crucificado y muerto, para que nosotros obtuviéramos la salvación y la vida eterna? ¿Cómo hacerlo, verdad? Imagínense, eso es de lo que estaba hablando el apóstol Pablo, el temblor de sentir y de expresar el evangelio a gente que ni siquiera sabe que necesita de Jesucristo. Porque cuando todo el mundo estamos pasando por una necesidad, lo que buscamos es de qué agarrarnos, ¿sí o no? Y por eso cuando no conocemos de Dios todavía, o cuando no conocíamos de Dios y estábamos pasando por algún problema y nos decían, y ve por una limpia, ahí vamos, y ves, y ahí vamos, porque queríamos buscar algo que nos ayudara, amén. Cuando está uno desesperado, lo que te ofrezca, tú le entras, con tal de salir del problema del que estás pasando. Pero ¿qué pasa cuando no estás pasando por ninguna de estas situaciones, amada iglesia? Ahora, cuando nosotros tenemos un buen testimonio, amada iglesia, también es fácil cuando la gente se acerca a nosotros, y yo creo que a todos nos pasa cuando la gente se acerca a nosotros y nos pide un consejo, ¿verdad?
Y dice, oye, tú que estás más cerca de Dios. Digo, pues todos estamos a la misma distancia, ¿verdad? Una oración, ¿verdad? Lo único es que el único puente es Jesucristo, ¿verdad? Todos estamos, pero bueno, hay gente que no sabe, ¿verdad? Pero que te dicen, tú que estás más cerquita de Dios, oye, ¿cómo lo hiciste? O oye, tú no eras así porque has cambiado tu vida. Ahora, ¿por qué eres diferente? ¿Qué hiciste? ¿Qué buscaste? Bueno, pues ahí está papita, ¿verdad? Está más papita, nomás le dices lo que Dios ha hecho en tu vida. Le dices, ¿sabes qué? Yo en mi caso, mira, yo fui a un encuentro, después me fui metiendo poco a poco, fui estudiando de la palabra, Dios fue transformando mi vida por medio de la palabra. Entre más fui a la iglesia, más leí la Biblia, más empecé a orar, porque yo ahorita oro más que cuando empecé, obviamente, todo ha sido un proceso, yo creo que todo lo hemos llevado. Nadie empezamos orando 4 veces al día desde el primer mes que nos convertimos, nadie, todos empezamos con un proceso poco a poco, pero qué padre cuando alguien se te acerca y te dice, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues ahí es más fácil hablar del mensaje de la cruz, ¿verdad? Es más fácil de hablar de Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando no te están preguntando y tú sabes que tienen necesidad, ¿cómo le haces? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo convencerlos de que deben de aceptar a Jesucristo? ¿Cómo convencer a esa gente? Esa gente que siempre ha estado bien y que no lo va a que nunca ha necesitado de Dios y que cree que nunca lo va a necesitar. ¿Cómo convencerlos? Dice la palabra de Dios ahí, en 1 Corintios 2:4, fíjese bien, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No crean que nomás les hago la pregunta y no les doy la respuesta, ahí va la respuesta. Oye, el apóstol Pablo estaba muy consciente de que su trabajo no era ¿qué? Convencer a la gente. Amada iglesia, nuestro trabajo no es convencer a la gente. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. No tenemos que usar palabras bonitas, no tenemos que preocuparnos en saber el montón de versículos, en hablar bonito. Como les dije al principio, en estar estudiados, en tener sabiduría. No, hermano, no necesitamos nada de eso. Cuando nosotros convencemos a alguien con nuestra propia palabrería, con la palabrería humana, esa persona no quiere decir que sea salva, amén. Porque no está siendo transformada, simplemente está siendo convencida de que necesita algo o convencerla de que necesita de un Dios, pero eso no le asegura la salvación. ¿Está conmigo o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Muchos de nosotros, hermanos, hay mucha gente allá afuera que conoce de Dios, que cree en Dios, pero eso no quiere decir que sean salvos. Hay muchos allá afuera que creen en Dios, pero no saben ni en qué Dios creen. Porque hay miles de dioses, amada iglesia. Miles de dioses. Pero nosotros creemos en el Dios verdadero, ¿verdad? En el creador del cielo y de la tierra, el que dio a su Hijo Jesucristo para salvación nuestra, ¿verdad? Ese es en el Dios que nosotros creemos, en el Dios que nosotros profesamos. Pero hay mucha gente que no conoce de ese Dios allá afuera, amada iglesia. Y el hecho de que alguien diga, sí, yo creo en Dios, y yo platico con Él, yo no necesito ir a la iglesia, yo creo en Dios, yo tengo mi propia relación con Él. Eso no quiere decir que la gente sea salva, amada iglesia. El persuadir, amada iglesia, convencer a la gente de que Dios existe es algo que muchos lo toman de una manera que ponen hasta un lado la palabra de Dios. Y eso es fuerte, amada iglesia. ¿Sí me escuchó? Hay gente que busca tanto convencer a la gente de que crea en Dios. Tiene a sus familiares, tiene a sus amigos y dice, es que él está mal y tiene que conocer de Dios y tiene que creer en Dios, que hasta se olvida de utilizar la misma palabra de Dios o inventa cosas para hacer convencer a la gente de que venga a los pies de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuántas cosas, cuántas tonterías, perdónenme, que no hemos escuchado aquí en este púlpito? Y es que si tú das más, Dios te va a dar más. Y es que Dios ya está esperando, el milagro ahí está, ya nomás, es que tú lo quieras. No, imagínate que fuera cierto, la ley de la atracción, la famosa ley de la atracción, todo lo que atrae, todo lo que quieres atraer, se te da, pero Dios no es así, amada iglesia. Con Dios primero tenemos que alinearnos a su voluntad, ser obedientes a Él, y después
veremos si a Dios le place o si es parte de su voluntad el darnos lo que nosotros anhelamos. Pero cuando tú ya eres una criatura transformada, tú te rindes y aceptas que si te da lo que tú estás pidiendo, gloria a Dios, y si no te da lo que estás pidiendo también, ¿qué? Gloria a Dios, ¿verdad? Más allá, amada iglesia, de hablar bonito y de hablar con un lenguaje fino y de elegante y de usar muchos versículos o de hablar de ti mismo, de lo que hemos estado hablando, el inventar cosas, el agregarle cosas a la Biblia, el querer que la palabra es hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto predicaciones en las que agarran un versículo de Génesis y agarran otro versículo de Apocalipsis y otro versículo de Juan y agarran un versículo de 3, 7 versículos para que a fuerza dar a entender un mensaje que ellos quieren dar? ¿Sí me explico? Ahí lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo es acomodar la Biblia a lo que yo quiero decir para convencer a alguien. ¿Cuántos temas, cuántos debates no hemos visto en que la gente utiliza versículos y mira, es que aquí está claro? Y si lo acomodas con quiere decir esto. Y eso es convencer a la gente de algo que no le va a dar ni la salvación ni la vida eterna, hermanos. ¿Hemos escuchado predicaciones así? ¿Sí o no? Para hablar de un mensaje de la palabra de Dios, para hablar de una predicación, no tenemos que hacer buscar tantos versículos ni reforzarlos con tantos. La sola porción en sí misma se respalda a sí misma. La misma porción de la palabra se respalda a sí misma. No necesitas adornarla ni acompañarla con más versículos. El mensaje es claro por sí solo. Amén. El usar medios, hermanos, el decir que en tu iglesia se hacen milagros, que en tu iglesia hay sanidades, y mira, ven, porque hay milagros, y mira que hay sanidades, y mira que hay de todo. El hacer shows, el hacer comedias, el hacer todo eso para atraer a la gente, amada iglesia, eso es convencer a la gente. Eso es buscar convencer a la gente. ¿Sí estamos entendiendo ahora sí? Eso es de lo que el apóstol Pablo estaba hablando cuando nos estaba diciendo ahí, dice, con palabras persuasivas. No estaba buscando persuadir a la gente, convencerla de algo. Él simplemente llevaba el mensaje de la cruz, amada iglesia. La gente, amada iglesia, que usted traiga a la iglesia, la gente que usted convenza de que venga a la iglesia por medio de regalos, por medio de ofrecerle milagros, por medio de ofrecerle shows, parodias, cuando usted deje de darle eso, la gente se va a ir de la iglesia. Si usted le dice a alguien que venga a la iglesia porque le va a dar un milagro, porque lo va a sanar, y si no lo sana, esa persona se va a ir de la iglesia y se va a ir más dañada. Si usted lo trae con regalos, el día que le deje de dar regalos, esa persona se va a ir. Pero si nosotros traemos a la gente a Dios por medio de Jesucristo, y mientras nosotros le sigamos ofreciendo a Jesucristo, siempre la gente se va a mantener firme. Amén. Amén. Gloria a Dios. No tenemos que andar haciendo cosas que no tenemos que hacer, ni tenemos que persuadir a la gente, ni tener ese dolor de cabeza de cómo le digo, qué le hago, qué le invento para que la gente venga, para que la gente crea que necesita a Dios. No tenemos que preocuparnos por eso. Nuestra única labor, nuestra única obligación, lo único que podemos hacer nosotros es hablar de Jesucristo. ¿Sí está conmigo o no? Amén. Gloria a Dios. La gente, le repito, la gente que viene a Dios por medio de Jesús es gente que solo necesitará de Jesús para mantenerse unido a Dios. Usted dele a Jesús a la gente, dele a Jesucristo, ofrézcale a Jesucristo, ofrézcale las buenas nuevas de salvación, y cada que venga a la iglesia y se sigan hablando de Jesucristo y Jesucristo siga al centro, esa persona se va a mantener aquí firme. Amén o no amén. Gloria a Dios. Dice ahí en 1 Corintios 2:4, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo no tengo que demostrar nada ni convencer a nadie, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gloria a Dios. El que nos enseña que nuestros cuerpos son su templo, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Amén.
Ahí está en 1 Corintios 6, del 19 al 20. El Espíritu Santo es el que nos trae libertad. Amén. 1 Corintios 3, 17. El que nos da esperanza y gozo y paz, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que da ¿qué? Consuelo a nuestras vidas, el que nos consuela en medio de cualquier aflicción y el que estará por nosotros para siempre. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña, escuche bien esto, el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos da discernimiento para poder entender la palabra de Dios y el que nos la recuerda siempre. Gloria a Dios, no solamente nos enseña, no solamente nos enseña, sino que nos las está recordando siempre. Cuando estamos a punto de regarla, ahí hay algo que nos dice, no lo hagas. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos está recordando en cada momento que no tenemos que hacer volver a hacer lo que ya tenemos que dejar de hacer. Parece trabalenguas, pero no. El Espíritu Santo siempre nos está recordando, no lo vuelvas a hacer. Eres una nueva criatura, déjalo de hacer. Y el Espíritu Santo de Dios es el que hace que todo, amada iglesia, el Espíritu Santo es el que hace todo, amada iglesia. Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Nosotros no tenemos que estar preparados académicamente, no tenemos que ser los más sabios, no tenemos que tener un liderazgo, no tenemos que tener un ministerio. No tengo que tener 5 años en la iglesia ya. No tengo que tener un título para poder ya ponerme a evangelizar. Lo que necesitas, amada iglesia, ya lo tienes. Necesitas hablarle a la gente de Jesucristo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hablar de Jesucristo, del que murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Y quién hará el resto? El Espíritu Santo es el que se encargará del resto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Escucha y grabes esto, amada iglesia. ¿Qué es la sabiduría de los hombres? Es todo aquel camino que nos diga que me puede llevar a Jesucristo, que no sea Jesús. Todo aquello que nos ofrezcan como medio de salvación, todo aquello que nos ofrezcan como medio para llegar ante Dios, que no sea Jesucristo, esa es sabiduría de hombres. ¿Sí está conmigo? Que la espiritualidad, que el yin, que el yang, que el yoga, que mira, que hace esto, que vete a la montaña, que miles de cosas, que todo eso es sabiduría de hombres. Gente que cree que ha descubierto el camino, que ha encontrado la manera de llegar a Dios. Pero el único camino, amada iglesia, es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ni los santos hechos de arcilla, amada iglesia, de resino, de fibra de vidrio, son el camino hacia Dios. Ninguna virgen es el camino hacia Dios, amada iglesia. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestra fe en el evangelio de la prosperidad y no nos hacemos ricos, amada iglesia? Pues nos vamos de la iglesia. Sí, pues si ponemos la fe que nos vamos a ser prósperos, si no somos prósperos, pues nos vamos, ¿verdad? ¿Qué pasa, amada iglesia, cuando ponemos nuestra fe en milagros y sanidades y estos no llegan a nuestra vida? También se acaba nuestra fe y se va de la iglesia uno, ¿verdad? No llegó el milagro, me voy, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ponemos nuestra fe en un pastor, en un predicador, en un apóstol, entre comillas, y luego vemos que este apóstol, este pastor, este predicador se divorcia, cae en drogas, cae en adulterio, cae en esto? ¿Qué pasa? Nuestra fe se derrumba, ¿verdad? Y nos vamos de la iglesia porque nos sentimos engañados. Pero es que nunca pusiste tu fe en Dios, nunca pusiste en Jesucristo. Tu fe siempre estuvo en el predicador, en el pastor, en el líder, en la sabiduría de los hombres. ¿Ven la importancia del apóstol Pablo en esta carta de remarcarle cada palabra de estas a su iglesia? ¿Y qué pasa, amada iglesia? Perdón que lo repita. Cuando traemos a la gente a la iglesia con shows, con disfraces, con regalos, con comedias, y dejamos de darles todo esto, se van, ¿verdad? Amén, así es. Amén, amada iglesia, el único que nos puede reconciliar con Dios
El único camino para llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y nosotros es el evangelio que debemos de llevar, amada iglesia, las buenas nuevas de salvación. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y si tú ya eres nueva criatura en Cristo Jesús, ya tienes lo necesario para llevar ese mensaje poderoso y sobrenatural. Amén. Ese mensaje poderoso y sobrenatural, porque si cambió tu vida, cambió mi vida, puede cambiar la vida de las demás personas. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:5, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios, amada iglesia, está en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Den una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, amada iglesia. Pónganse de pie.